Bueno, Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es el lugar, valga el término, el lugar es el Congreso de los Diputados, pero en fin, donde nuestros partidos políticos, por una vez y sin que sirviera de precedente, se pusieron de acuerdo en que el futuro de las pensiones no podía quedar al albur de una mayoría, sino que convenía reforzarla con un pacto, digamos, de consenso entre las principales fuerzas políticas. El actual acuerdo, o mejor dicho, la actual negociación para llegar a un acuerdo ya duraba, que son 3 años, creo recordar. Sí. Y he aquí que hoy va Podemos y lo revienta. ¿Y por qué? Nadie esperaba que lo reventara. De hecho, Compromís, que son socios de Podemos, les ha sentado a cuerno quemado y el propio Candela lo ha dicho de esta manera. Vamos a escucharlo. Algunos deberán explicar por qué rechazan IPC, garantizar pensiones dignas acorde a la Carta Social Europea, terminar el déficit de la Seguridad Social en 2025, terminar brecha salarial, etc. Podemos rompe el Pacto de Toledo, rechaza el preacuerdo antes de las elecciones. Fuerte. ¿Por qué? Claro, a uno se le plantean varias preguntas. Una, evidentemente, tan bien iba este asunto que íbamos a tener por fin un pacto. 2, ¿qué significa que no lleguemos a un pacto? 3, ¿qué le ha pasado a Podemos? Y quien tiene algunas respuestas, seguramente no todas, porque esto siempre es un poco proceloso, es José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Bueno, no lo sé. Porque esto iba bastante bien, dentro de nuestras modestas posibilidades. Después de 3 años, si hubiésemos que pagar a nuestros diputados por esto de la productividad, la cosa se pone un poco compleja, ¿no? O sea, que a mí siempre es un tema que me preocupa, ¿no? Es decir, porque uno está muy cansado como sindicato de escuchar el tema de ligar los incrementos salariales a la productividad y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, después de 3 años, recordar que el Pacto de Toledo empieza los trabajos en la anterior legislatura. Así es. Donde prácticamente no hacen nada. Pero bueno, yo creo que tenían un cierto consenso, por lo menos en los grandes temas, ¿no? En los grandes enunciados. Seguramente no había el consenso definitivo en la letra pequeña. Por ejemplo, había un cierto consenso en que las pensiones se regularizasen según el IPC. Lo que nadie decía es qué pasa cuando vengan mal dadas o cuando el IPC sea negativo, que también se da, ese supuesto, ¿no? Es decir, bueno, se ha dado recientemente. Por eso digo, pero eso no se dice. Entonces, me parece que son pequeñas cosas que quedaban por matizar. Bueno, como estas, el acabar con el déficit en el año 2025, bueno, encantados. Lo que no han dicho es cómo. Digo, a partir de ahí, por eso, que no olvidemos que el Pacto de Toledo son lo que al final se pactan o se acuerdan, son unas recomendaciones sobre las cuales el Gobierno legisla. Y, lógicamente, toma esa iniciativa legislativa y es el Parlamento al final quien aprueba o no. Entonces, yo creo que aquí lo que ha empezado todo el mundo a jugar ya es la campaña electoral. Punto 1. Podemos, que está, yo creo, en una situación de cierta crisis, no le va a dar ningún caramelo al Partido Socialista, que es con quien se disputa su voto. El Partido Popular tampoco le va a dar más cuartelillo. Y lo que han dicho, recordar que hoy lo que había era la reunión de los portavoces de la comisión. Eso es. Y por tanto no se han puesto de acuerdo y no han convocado la comisión que estaba prevista, donde Podemos y el Partido Popular han dicho, oiga, esto no avanza, no convoquemos la comisión porque no da para más. Los otros partidos lo que planteaban es, convóquese la comisión y sométase a votación. Las recomendaciones tal como están. Y a partir de ahí veamos si va al último pleno del año, del último pleno de la legislatura o no. Por tanto, yo creo que se está jugando políticamente una vez más con el futuro de las pensiones. Yo creo que nadie cuenta toda la verdad en este tipo de cosas respecto al tema de las pensiones y yo creo que lo que merecemos los ciudadanos es que nos cuenten cómo está el patio de verdad. Ni con alarmismos, pero tampoco con triunfalismos. O sea, yo creo que el sistema de pensiones no está en crisis como tal. Otra cuestión distinta es que hay que hacer algo para sostenerlo en el tiempo. Y esa es la clave. Es decir, para mañana, para el año que viene, no pasa nada. Yo voy a dar un dato que se dice poco, y es que la reforma que hizo el Partido Socialista, la reforma de Zapatero, es mucho más perniciosa que la que hizo el Partido Popular. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque llevamos ya aplicándola desde 2011. Y eso hace que se estén sumando cada vez más años para calcular el periodo de cómputo. Y eso lleva consigo que si uno coge los 4 últimos años, la pensión inicial de alta en el sistema cada año es más baja. Eso, oiga, si es la de alta en el sistema, a eso no le afectó la reforma del Partido Popular. Por tanto, es la reforma de Zapatero. Y por contra, las pensiones de salida, o sea, la gente que deja el sistema, cada vez son pensiones más altas lo que lo deja. Y hay un desfase, hay un cierto, se va reequilibrando el sistema.
muy lentamente, pero llevamos un par de años estancados en un déficit de 18.000 euros. Es decir, que si lo hemos y ese es el bien, que no acabamos de situar. La gente que se va jubilando, o mejor dicho, que va saliendo del sistema porque se muere, que se supone, claro, son las pensiones más altas. Bueno, son pensiones cada vez un poquito más altas que la que del año anterior. Si las comparamos con las de la gente que va entrando. Por esta medida los que entran son más altas que las que salen, pero las que entran cada vez son más bajas. Vale, bien, la pensión de entrada en el 2018 ha sido más baja que la del 2017. La del 2017 ha sido más baja que la del 2016. Así. Mientras que la pensión que dejan de percibir, o sea, los que se han muerto, la pensión del 2018 del que se ha muerto es más alta que la del 2017 y es más alta que la del 2016. Con lo cual, por esa vía, poquito a poco, porque al final la cuadra no cuenta. 40 años. Claro, eso hay que echarle tiempo, reequilibra. Pero el problema de fondo, insisto, es que nuestra tasa de sustitución es muy elevada, estamos en torno al 80%. ¿A qué nos quieren llevar? A rebajarla en torno al 50-60%. Tasa de sustitución quiere decir la gente que entra por la gente que sale. No, quiere decir que es el valor de la pensión respecto a la última nómina. Vale, hablamos de dinero. No de dinero, o sea, la pensión que habitualmente percibe un español cuando se jubila o una española es el 80% de su última nómina. Vale. Es una cantidad que te permite teóricamente vivir si es que vivías con tu nómina. Eso sería, habría que discutirlo. Pero bueno, ese es el tema. Mientras que la media de la OCDE, por ejemplo, en Alemania, está en torno al 51%. Y ahí es donde nos quieren llevar. Entonces, aquí hay una moto, y lo digo coloquialmente, que está también en las recomendaciones sin acabar de concretar, que es ese empeño de los planes de pensiones de empresa. Es, desde mi punto de vista, muy peligroso si no se habla bien y no se concreta bien, como es. En un país donde el 91% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Por tanto, que no me cuenten películas. Sí, yo creo, bueno, es verdad que el pacto teórico incluía otro concepto, que era que no estuvieran en las campañas electorales ni en las críticas las pensiones, cosa que no se ha respetado en la propia vida. Por lo tanto, quiero decir que ya entramos en sí mismo en un proceso no respetado del todo. La parte de Podemos es difícil de entender, efectivamente, por qué lo provoca. Pero estamos viendo que en el propio gobierno había una tensión de cómo resolverlo. Muchos de ellos no estaban ni siquiera de acuerdo con esto y volvían a esa mochila que podía ser la solución. Si no está de acuerdo el propio gobierno con la fórmula presentada, entre ellos, igual, y no es ponerse en el lado de Podemos, que tendrá que ver con otra cosa, igual es porque no hay de verdad una mayoría, un acuerdo de que esto sea lo mejor. Bueno, yo creo que Podemos, lo que ha dicho, uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene su cierta coherencia, en el sentido de decir, oiga, para hacer una cosa a medias, una mala chapuza, no hagamos nada y dejémoslo. Digo, también ahí, bueno, yo creo que ahí el problema es, en el fondo, el tema político, es decir, que las elecciones están ahí y esto va a ser se va a batallar. Vamos, nosotros, por ejemplo, desde el uso estamos en una plataforma que se llama la MER. Lo que defendemos es que las pensiones, el derecho a la pensión, se blinde en la Constitución. Es decir, no solamente dónde está, sino se traslada el capítulo de derechos fundamentales y de alguna manera se diga que esto de que dice la Constitución, que las pensiones deben ser adecuadas, actualizables, pues vemos que en los últimos años pues no se han actualizado adecuadamente, ¿no? Entonces, ese mecanismo nos parece que constitucionalmente se podría blindar de manera análoga a como se blindó la obligación de pagar los compromisos de la deuda. Es decir, igual que... Sí, efectivamente. Pues, manteniendo un paralelismo, es un planteamiento que hacemos. Lo que está claro es que aquí no hay soluciones mágicas. Y lo que está claro es que lo que no nos vale es que no nos cuenten la película. Y no nos la cuenten entera. Por ejemplo, ¿por qué no se manda la carta famosa diciendo a la gente a partir de los 55, 60 años con un cierto tiempo, digo, 60 ya sería muy tarde, 55 como muy tarde, oiga, usted en estas condiciones, su pensión va a ser esta, vamos a ver cómo se organiza. Aquí hay un problema también de devaluación salarial. Llevamos 10 años con los salarios, vamos a decir, congelados, por no ser, por ser benigno en el tema, pero prácticamente en muchos sectores con salarios devaluados. No hay ninguna capacidad de ahorro, con lo cual si yo quiero un plan de pensiones, por otra vía, no tengo capacidad para hacerlo. Si yo gano 1.100 euros, que es el salario más común, el más normal, si el alquiler del piso o la hipoteca se me va a los 800, me quedan 300 para, bueno, vamos a decir, sobrevivir. ¿Y eso quiere que haga un plan de pensiones? Rocío Monasterio. Sí, pero lo que no puede ser es que los partidos efectivamente no cuenten la verdad a los españoles. Y tienen que permitir que se abra este debate. Cuando nosotros hemos intentado abrir este debate y hemos estado en conferencias, prácticamente todos los partidos, incluido el Partido Popular, nos ha insultado. Cuando solo lo único que hemos hecho es describir la situación. Hemos sacado la pirámide poblacional, hemos dicho
dónde estamos en España, cuántos niños nacen, cuánto es la esperanza de vida, que es una buena noticia que vamos a vivir 100 años. Y en ese momento, solo con esas dos cosas, ya nos han empezado a insultar. No hemos llegado ni siquiera a hablar del sistema de capitalización mixta ni a muchas cosas que son discutibles, pero se podrán poner sobre la mesa. Pero es que los partidos no quieren hablar de todo esto. Mi generación, desde luego, yo que llevo 22 años cotizando, estamos mentalizados de que no vamos a tener pensión. No, tendrás. Otra cosa es, pensión tendrás. Otra cuestión distinta es si con eso puedes vivir o no. Yo me he mentalizado pensión, sí, otra cosa es qué pensión tendrás. Yo me he mentalizado de que cada vez que veo mi bilem y veo los 22 años, digo, bueno, esto no sé dónde está. Pero es verdad que lo mínimo que exigimos es transparencia, transparencia. Podría estar bien que tuviéramos, que se respetara la propiedad, o sea, si alguien que se pudiera heredar lo que uno ha acumulado en esa, porque oye, los hijos podrían recuperar esa las pensión. Pensiones de orfandad de alguna manera que no resuelven y luego, por eso por ejemplo nosotros defendemos que la pensión individual mantenga el carácter de contributivo, porque tiene que ver con aquella carrera de cotización que ha hecho el cónyuge, me da igual en el caso de hombre o mujer, digo, pero eso tiene cierto sentido, ¿no? Pero realmente todos estamos de acuerdo, queremos mantener el sistema de pensiones, pues habrá que hacer otros sacrificios, a lo mejor decimos, oye, autonomías o pensiones. Vamos a intentar sostener esto de alguna manera, pero lo que no podemos hacer es mentir. No, pero habrá que dar recursos para el pilar fundamental público que queremos mantener, un sistema de capitalización mixto. No, si quitan las autonomías, no sobra dinero para pensiones. No es un disparate. No es un disparate. Es un poco burdo, ¿eh? No, puede parecer muy... pero de algún sitio habrá que obtener estos recursos, porque a mí me encantan estos políticos que nos dicen que van a, que el 2025, pero oiga, ¿usted dónde va a sacar el dinero? Es que esto no es una máquina que creamos billetes todos los días, que hay que obtenerlo de alguna manera. ¿La pasta que nos vais a hacer gastarnos en un muro? No, habrá que hacer algún sacrificio. Pues a lo mejor si no gastamos en el muro hay más para pensiones. Si no gastamos en dar sanidad universal al primero que salta a la valla, a lo mejor podemos dar mejor sanidad a los españoles. Más pensiones. Porque ya basta de tanta tontería. Cuando pueda, modestamente... Miguel, sí, por favor. Yo no sé, no soy experto yo en el tema del Pacto de Toledo, en las pensiones. Yo me malicio que si Podemos ha pegado esta patada en el tablero, en la mesa y ha tirado todas las fichas, ¿no será que nos va a sorprender y a muchos los va a engañar o los pretende engañar con un programa electoral en el que plantee un órdago a la grande, para llevar a la campaña, diciendo que quiere una revalorización del doble que el IPC y estas cosas? Porque un planteamiento así, oye, habrá abuelitos que se lo crean, o habrá personas que sin ser abuelitos pues piensen que Podemos está en la onda. Yo no voy a entrar en el tema de cañones o mantequillas en cuanto a las dicotomías, Alberto, pues sí es verdad que en algún momento alguien tendría que hacer una auditoría seria del gasto. No, yo repito que no estoy pretendiendo abrir ese melón porque yo no me considero un experto en eso, pero lo que sí es cierto es que si tenemos en cuenta esa cifra que se da, que circula por ahí, yo no sé si es muy exacta, muy rigurosa o no, de 47.000 millones que entre subvenciones, bonificaciones y demás zarandajas, pues el Estado se gasta al cabo del año. Caray, 47.000 millones, no digo que se expurguen todas, pero el déficit de la Seguridad Social es dos veces y media menos que todo eso. Bueno, y el rescate a los bancos son 60.000 millones. No, claro, por cierto, hay Irene Montero que se vota, Alberto, recuperan. Pero que el rescate a las cajas... A las cajas, no a los politizadas bancos, por los comunistas, pero aparte de eso... Y por algún que otro socialista. Y quiero decir también que... que otro señor de derecha. También, por supuesto, que ahí mojaron todos. Pero fijaos, el itinerario para ir acomodando el perfil de futuro de las pensiones lo empezó don Felipe González, yo creo que con buen criterio, en el año 85, en aquella reforma que subió de 2 a 8 años, si mi memoria no me traiciona, el periodo de cómputo de las bases de cotización para calcular la pensión, que costó, entre otras cosas, la dimisión como diputado de don Nicolás Redondo, si no recuerdo mal. No recuerdas mal. Entonces, eso ha ido en progresión, ha ido creciendo, porque los gobiernos son conscientes de que efectivamente tenemos que el sistema así no es sostenible, y porque por otra parte
Pues como tenemos un sistema que está basado en la penalización de la creación de empleo a base de unas cotizaciones empresariales apelotantemente complicadas de sostener, y como no se quiere ir, como ha dicho Rocío, ni siquiera a debatir sobre el sistema de capitalización o un sistema mixto, aquí no es que da miedo, es que estamos en lo políticamente correcto, no hay gente que tenga hormonas suficientes para acometer las cosas como Dios manda, vamos, que como se dice, ¿no? Yo no sé, pero me temo que Podemos va a alargar por ahí cualquier venada, cualquier cosa estridente, que mientras los demás se entretienen en desmentirla o en convencer de que es inviable, va a servir para que ellos debatan y se lleven unos cuantos votos. ¿Tengo la impresión? Sí. No, yo creo que, mirar, o sea, el tema de las cuentas, yo creo que se puede encuadrar de distintas maneras, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco rigurosos en este tema. Por ejemplo, cosa que nosotros les hemos dicho es, por ejemplo, a la Seguridad Social se le están imputando los gastos de su propio personal, cosa que no pasa en el resto de la Administración Central. Bueno, oiga, eso da como 7.000 millones, más o menos, 7.500, más o menos, entre 7.000 y 8.000 millones, depende de cada año, pero bueno, ahí estamos. Hombre, es una parte importante. Muy importante. Que ya nos saldría casi en la mitad del déficit que tenemos anualmente o necesidades de financiación. Otra partida que yo creo que se podría derivar directamente del presupuesto son las prestaciones como, por ejemplo, la de paternidad y maternidad, que no es estrictamente derivada de una contribución al sistema. Por tanto, también podrían derivarse ahí, sacarlas del gasto de la Seguridad Social. Con lo cual ya estaríamos jugando en torno a los 15.000 millones. Empezamos a equilibrar las cuentas. Bueno, y si falta algo, vayamos a, lógicamente, que los presupuestos lo hagan y lo financien y se acaba una transferencia directa y no pasa nada. Y otro capítulo importante, ¿por qué no se mejora sustancialmente, que se podría, todo el sistema que protege, tutela, habilita, favorece el absentismo laboral injustificado? Sí, todo es, todo ese tema. Pero que ese es un capítulo. Por supuesto, es todo un capítulo. Y todo lo que tiene que ver también con la economía sumergida, tiene que ver con muchas cosas más. Pero fijaros, yo creo que las cuentas más o menos se podrían cuadrar. ¿Qué me preocupa a mí? Que no se está diciendo esta cosa de la falta de transparencia. Nos hemos encontrado que aunque tenemos una prórroga de presupuestos no declarada, digo, de facto. Ojo, es que este año ha habido que tirar del presupuesto del 2018, ha habido que tirar de 15.000 millones para pagar las extras del 18. Hombre, hasta junio no pasa nada, tenemos, entre comillas, un colchoncillo. Pero ojo, que no está... la prórroga del presupuesto no implica la prórroga de una disposición adicional del presupuesto, que es donde hay 13.000 millones para esta broma, porque luego hay otros 1.300, 1.500 que están en una disposición, en un artículo. Ojo que nos podemos quedar sin pagas, Son 15, pero vamos, comparado con los 70.000 o 60 y pico mil que había en la caja y que ya no están... Bueno, pero eso no tiene nada que ver, digo, son cosas distintas. No, perdona. Que es un problema también. No es un problema. Digo, el Fondo de Reserva, yo soy miembro de la Comisión del Fondo de Reserva, y se ha gastado para lo que se creó, que era cuando no había... pagar. Esto no digo que esté ni bien ni mal, yo digo que se ha ido sacando en los últimos años y todo hay que decirlo, ¿no? Porque si no parece... Se creó para eso, quiere decir, como uno ahora después Claro, pero que ya no está en la caja para pagar las pensiones. No, quedan 3.000 millones, Claro. Poco más. Pero ahora ya no se ahorra. Pero mira, yo es que he estado... cuando se habla de esto, yo creo que también hay que hablar con cierta valentía, ¿no? Y yo muchas veces, de verdad, lo políticamente correcto está muy bien y yo creo que lo hacemos o que lo hace todo el mundo, pero la realidad es que vivimos más. Y la realidad es que si nos jubilamos a los 65, pongamos por caso, ya duramos hasta los 85 o más, afortunadamente. Entonces son 20 años. Si trabajamos 35, estamos hablando que el 60% del salario de cada mes, de cada uno de nosotros, tendríamos que reservarlo para un mes cuando estemos jubilados. La cuenta es esta. Puede ser vía impuestos. O sea, que de la nómina o de donde sea se le detrae para pagar impuestos, el IRPF. Puede ser por la Seguridad Social. Es decir, lo mismo. De la nómina se detrae... Quiero decir que llamémoslo A, llamémosle C, pero al final es que hay que pagarlo. O sea, y al final lo tenemos que pagar nosotros mismos, o sea, cada uno de nosotros. El problema no es algo que te regalen. El problema, no, pero digo por poner las cosas también encima de la mesa. Estamos hablando del 60% de lo que cada mes producimos cada uno de nosotros. El 60% de eso lo tendríamos que incorporar. La cuenta es fácil, si trabajamos 35 años... No, la cuenta es, trabajamos 35 años.
y vamos a estar jubilados 20, nada más que 20, no digo ni 25. 60%, 0,58%. Pero fíjate, digo, me pediste un segundo, digo una pequeña trampa. Sí, iba a concluir Perdón, acaba. Bueno, concluye. Sí. Luego termino. Acaba. Concluye porque la intervención de José Luis va a ser la última que él tenga y cambiemos de tema. Así que concluye con... No, que lo que quiero decir es que este tema pues hay que agarrarlo, que hay que tomarlo con una cierta valentía y sabiendo de lo que estamos hablando todos, que lo que estamos poniendo encima de la mesa del juego y lo que estamos poniendo en juego. Que sí, que podemos decir que lo hacemos con una operación matemática, que lo hacemos con otra, pero al final es que el 60% o lo que sea, o el 70% o lo que sea, lo vamos a tener que pagar nosotros mismos de nuestras propias nóminas o con el esfuerzo del empresario, con el esfuerzo del trabajador, con el que sea, va a tener lo que pagar para que el día de mañana podamos estar jubilados. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer, ponerlo encima de la mesa y hacerlo. O reducir gastos. Sí, pero digo que yo creo que aquí... Reduces gastos del Estado, sí. Vale, Rocío, reduces gastos del Estado. Vamos pero que siempre al presupuesto y a un nuevo impuesto que le llamarán de la presupuesto va a ser cero. ¿Pero por qué queréis ir a empobrecer en vez de enriquecer? No, quiero generar riqueza. Quiero dejar de despilfarrar, que es distinto. Es distinto. Dejamos acabar, José Luis. Dejamos acabar. Dos cosas que son impepinables. Uno, las pensiones, el gasto lo recibimos, pero quien sufraga el ingreso somos cada uno de los trabajadores de este país. Eso es así. Ya está, me da igual, o sea, junto con los empresarios, la cotización, etcétera. Esto es impepinable. Y, lógicamente, lo que está basado en un sistema también de proporcionalidad. Cuanto más has pagado, teóricamente, más recibes, sí, pero salvo que tienes un tope por arriba. Es eso que dices, porque como al final el sistema de reparto... Sí, claro, al final repartes y el reparto también es proporcional a lo que ingresas. Por eso a mí me hace gracia a una gente, es que tengo una pensión muy baja, oiga, que has cotizado por esa pensión. Sobre todo aquella gente que pudiendo haber cotizado más no lo ha hecho. Entonces, oiga, luego en el pecado llevamos la penitencia. Digo, por ser justos, aunque pueda parecer muy duro lo que estoy diciendo, pero eso también aquí en España tenemos un sistema que es de las pensiones mínimas, que son de las pensiones no contributivas, etcétera, que habría que poner en otro paquete. ¿Qué os quiero decir con esto? Es decir, que yo creo que hay formas primero, de ser más eficientes en el gasto en general, pero eso como una cuestión de cualquier familia, me parece que eso es de sentido común. Y luego, respecto al tema de los ingresos y del gasto final en pensiones, fíjate, tú has utilizado varias veces el tema de 65 años, 35 años trabajando. Ojo, la reforma del señor Zapatero lo que dice es 67 años, 37 años de cotización para tener derecho al 100%. Con lo cual, lo supuesto que tú decías, esa persona no cobraría el 100% de la pensión. Por tanto, una parte de la minoración del gasto en pensiones va a venir fruto de cuando se concluya la reforma de Zapatero, donde un joven tendrá que estar ininterrumpidamente desde los 30 años trabajando con jornada completa, sin dejar de trabajar un solo día, para llegar a jubilarse a los 67 y cobrar el 100% de la pensión que le corresponde. Eso va a ser prácticamente misión imposible. José Luis, una última pregunta para cerrar la cuestión. Este dislate de hoy, ¿cuánto tiempo atrasa el pacto de pensiones? No, da igual, o sea, este dislate pues hasta que se junten otra vez y lo hagan, o sea, cuando les venga bien. Es decir, no tiene, incluso yo no descarto que la semana que viene se reúnan y queda un pleno y que lleven al pleno esas recomendaciones. Aquí es cuestión de si quieren darse un caramelo o no. Fijaros la legitimación que tendría el gobierno actual si esas recomendaciones se hubiesen aprobado este jueves. Y a partir de ahí él legisla la revalorización de las pensiones de por vida ya en base al IPC. Porque no olvidemos que las de este año del 19, que ya se ha aplicado, no es solamente el fruto del Real Decreto, es presupuesto del 18 que se pactó por 2 años con el PNV, 1,6 y 1,7. Luego tampoco tiene tanto mérito, digo, el gobierno actual. José Luis Fernández Santillana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí para hablar de un tema... Un placer. Que al final a todo el mundo espanta, porque es verdad que entre que es complicado por los números y lo que nos cae en la espalda, pues la gente se marcha, pero hay que hablar del asunto, porque es una de las cuestiones fundamentales de lo que está pasando en España y de lo que nos va a pasar muy en breve.